Buen día, chicos, a todos. Sí, Lore, ¿qué querías Buen conversar? día a todos los que se fueron incorporando, ¿no? Que no sé si se habrán dado cuenta la mayoría que el fin de semana estuvimos recibiendo muchas consultas por el tema de los grupos Google. Entonces, bueno, nuevamente para aclararles que ustedes, como siempre Lili les dice, lo primero que tienen que hacer cuando ingresan al aula virtual es ir a la pestaña de bienvenida y en el foro avisos están todas las comunicaciones que hacen a la materia, ¿no? Esos mismos avisos nosotros los replicamos a partir de lo que se llaman grupos Google. Entonces, cada tutor tiene asignado entre 30 y 40 alumnos en los que precisamente estamos separados por grupos para poder acompañarlos y hacer el seguimiento de todas las participaciones o para corregirles las actividades obligatorias que van a tener que empezar a entregar y que hoy vamos a hablar en esta clase en particular de eso. Entonces, desde los grupos Google que se formaron, nosotros replicamos esos mensajes que están en aviso. Hasta el día de la fecha mandamos 5 mensajes. Ustedes no nos pueden en realidad responder, porque ese es un grupo donde nosotros les comunicamos a ustedes lo que tienen que hacer, pero no hay una respuesta. O sea, si ustedes quieren respondernos, la realidad es que no se debería poder, algunos pueden y nos han llegado mensajes, pero en realidad es como un grupo unidireccional que es para comunicarles a ustedes y para reforzar la información que está en avisos. Lo que hicimos durante el fin de semana, porque muchos no sabían quiénes éramos tutores, entonces les mandamos un mail, pero que ese se lo mandamos desde la cuenta que nosotros usamos para la materia, que se llama undavquímica@gmail.com. Entonces desde ahí les mandamos un mail a cada uno de estos subgrupos diciéndole quién era el tutor de cada uno, ¿sí? Después van a ver que hay devoluciones que también fuimos a lo largo del fin de semana enviándoles mails diciéndoles, bueno, falta la foto de perfil, no completaron la encuesta, o no ingresaron al foro de participación, o al foro de intercambio número 1, o al foro de presentación. Esos mails van a ver que les llegan desde nuestra cuenta Química UNDAV, ¿sí? Que son distintos a los del grupo Google, pero es fundamental que ustedes sepan quiénes son los tutores, que ya se los notificamos desde el grupo Google y también desde nuestro mail de UNDAV Química, para estas cuestiones menores que siempre les decimos de comunicación más personal. ¿Sí? Si no es una duda que hace referencia a una actividad o a un módulo específico de la materia, que entonces para eso tienen los foros en cada pestaña del aula virtual, si es algo más personal que tienen que hablar con su tutor, bueno, por eso es fundamental que sepan quién es su tutor, ¿sí? Acá por eso Carolina me dice que sí, que está, pero muchos hemos recibido todos los tutores mails diciendo no sé cómo llegar a esos grupos de Google. Y como nosotros En realidad no lo que tienen tenemos que llegar, configurado, no claro, tienen pero que además llegar a como ningún grupo, no es un grupo para meterse adentro, es un grupo que organizamos nosotros para enviar a un mailing predeterminado un aviso. O sea, teóricamente, como yo le contesté a varios, porque a veces me sí, mandan por la mensajería del aula, como no saben quién es su tutor, me escriben a mí. Entonces, a todos les contesté lo mismo. Revisen correo no deseado, spam, revisen eso, porque nosotros los sumamos con sus cuentas de matriculación a la universidad. O sea, suponemos que esa es su cuenta principal. Si se matricularon en la universidad con esa cuenta, nosotros suponemos que es la cuenta principal. Así que nosotros los incluimos con esas cuentas y todos los avisos van a llegar con esa cuenta. Y más, supongamos que hubieran tenido algún tipo de problema. El foro avisos repica instantáneamente en sus cuentas también. ¿Sí? O sea, yo a veces le digo a los compañeros, como el foro avisos lo manejo yo, les digo a los compañeros, llaman del aviso, y ellos me dicen, ya lo recibimos, como diciendo, ya repicó, lo cual a mí me tranquiliza, porque si Lorena, Gastón, Vanina y Sol lo reciben inmediatamente, ustedes también lo están recibiendo. Entonces, de alguna manera, yo me quedo tranquila que está funcionando el repique, pero supongamos que por todo el atoramiento que hay en la web en general, por el uso que hay de la web en general, la nuestra en particular, haya algo que está funcionando mal.
Yo en mi grupo no tengo un único estudiante de los 38 que tengo asignados a mi tutoría, uno solo de esos 38 no ingresó al aula. Y además, todos están entrando prácticamente diariamente. O sea, yo el domingo hice un rastreo y la mayoría habían entrado el domingo, el sábado, el viernes, o sea que al aula están entrando. Entonces, si están entrando al aula, lo primero, entren a la bienvenida y al foro avisos. Digo, tómenlo como un hábito. Entonces ahí tienen toda la información de la materia. El foro de presentación y el foro de intercambios de la unidad 1 ya los cerramos. Nosotros les habíamos avisado que el foro de la unidad 1 iba a permanecer abierto hasta el 16. Yo lo cerré el 18. ¿Sí? O sea, lo dejé un día más. Se los volvimos a avisar de que íbamos a cerrarlo. Acuérdense que son actividades obligatorias. Y como ya les explicamos, para promocionar la materia tienen que tener el 100% de las actividades obligatorias aprobadas. También les informamos, cada uno le informó a aquellos estudiantes que no habían participado en el foro 1, que ya se había cerrado y esta actividad la tienen pendiente, pero que la vamos a integrar hacia el final de la cursada. Hay otro foro de intercambios, entonces a aquellos estudiantes que no completaron esta primera actividad, le vamos a hacer una actividad integradora en la última actividad del año. Por ahora, el foro 1, hay un solo estudiante que estamos, pobre, trabajando con él fuera de la plataforma porque no sabemos por qué no lo matricularon en su momento y estamos todos los días reclamando por su matriculación. Entonces, al único que le vamos a recibir la participación en el foro 1 por fuera de la plataforma es a ese estudiante que ya su tutora ya se lo comunicó, pero el resto lo tienen pendiente. Todavía el resto es algo raro, porque pecaban de ansiosos que lo empezaban a completar antes de que tuvieran todo el material, y otros veíamos que entraban al aula todo el tiempo, pero así todos no participaron en el foro de intercambio. Claro. Entonces, y que en realidad nos llama la atención porque la actividad en sí misma no es una actividad difícil, era, bueno, participar desde la lectura, participar desde lo que se trabajó en clase, en las clases sincrónicas, que abundamos en el tema, porque de hecho es un tema que nos interesa muchísimo y por eso le damos tanta importancia. Bueno, nos llama la atención que en esta actividad, que además suponemos que a ustedes los interpela especialmente, porque tiene que ver con las relaciones entre química y tecnología en general, podríamos decir, nos llama la atención que algunos no hayan participado, pero además porque tampoco consultaron alguna duda. Entonces, volvemos, hoy le contestaba a una estudiante que acabo de ver que está ahí en la raviolera, como le digo yo a todos los cuadraditos, esto parece una caja de ravioles, con cada uno de nosotros como un raviol de la caja. Yo le comentaba a esta estudiante que me mandó un mensaje, y yo le decía que nosotros entendemos las conexiones que son lábiles, los problemas de conectividad, y de verdad somos bastante flexibles, como les digo, el foro era hasta el 16, estaba abierto hacía como más de 15 días, lo pusimos 2 días más, pero lamentablemente en una cursada a distancia la flexibilidad tiene un cierto límite. Aquellos que tienen dificultades de conexión tendrían que buscar la forma de al menos una vez por semana
tener una conexión un poco más robusta y poder hacer todas las actividades de esa semana. Lo ideal sería entrar mínimamente día por medio al aula, pero bueno, si uno no tiene esa posibilidad y es muy ordenado, debería buscar una vez por semana una conexión más robusta, bajarse todos los materiales, hacer todas las actividades y a la semana siguiente cumplir con la entrega. Entonces, de esa forma se puede organizar. Por eso decimos, nosotros somos muy flexibles, tenemos la recontra onda para que ustedes puedan transitar la cursada de la mejor manera, pero tenemos limitaciones, es decir, hay lugares en los que podemos intervenir y otros en los que no. Por ejemplo, hoy tenemos solo 26 personas conectadas a la clase sincrónica, sobre un total de 60 y ¿cuántos, Gastón, hay en turno mañana? 60 y pico, no recuerdo exactamente el pico. Digo, estamos con la tercera parte de los estudiantes. Nosotros les decimos siempre, no es obligatoria la clase, está bien, después tienen el video, pero no es lo mismo. Yo esta vez no recordé que hoy había clases sincrónicas, porque también me parece como demasiado todos los días decirle, la clase sincrónica está el link de acceso directo en el... Ya está, ya lo dijimos. Está en el calendario. 5 veces lo dijimos, como dice Leonel, está en el calendario. Bueno, ahora ya no vamos a recordarles más cuando hay clases. Si vieron la semana pasada, también decía que era el 13 y el 20, este dice que es el 20 y el 27. Tal cual. Además, esperamos que ustedes generen cierta autonomía también, porque si no, parezco yo la abuela de todos que los está llevando la manito a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, por eso, somos flexibles, acompañamos hasta en exceso, pero todo tiene un cierto límite porque ustedes son estudiantes universitarios y esa autonomía la tienen que generar también. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Primero de todo, vamos a empezar por el final. Me voy a adelantar casi 2 semanas y vamos a ver cómo va a ser este trabajo. ¿Se ve bien, Lore? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bien. Nos estamos anticipando al trabajo colaborativo que va a aparecer recién cuando publiquemos la tercera parte de la unidad 2. Ya les habíamos dicho, la unidad 2 tiene 3 partes, nosotros solo publicamos la primera. A veces yo por una cuestión de comodidad propia, y también pensando que a lo mejor el fin de semana es un buen momento para que algunos de nuestros estudiantes se puedan conectar o puedan mirar los materiales, estoy publicando, ya lo hacía el año pasado, estoy publicando las unidades nuevas, en lugar del día lunes, las publico el sábado, por ejemplo. Y a lo mejor el mensaje del tutor les aparece el día lunes, ¿no? Pero las publico el fin de semana primero porque yo tengo más tiempo, pero además para que los estudiantes la tengan disponible, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, en la clase sincrónica pasada nos adelantamos a la unidad 2 y empezamos a hablar de modelo atómico, ¿sí? El sábado yo publiqué la primera parte de la unidad 2, que hoy con Lorena va a terminar esa primera parte. Nosotros lo que intentamos es adelantarnos a la lectura de la clase, para que ustedes ya tengan un primer acercamiento a los contenidos, ¿sí? Bueno, ahora yo me estoy adelantando a la tercera parte, ¿sí? Y no publicamos la segunda también. ¿Pero por qué? Porque para nosotros esto es fundamental. Más que la actividad en sí misma, que a lo mejor ahora no tiene ningún... ustedes no se la pueden configurar, la actividad, más que nada en la organización de este trabajo. Yo acá, en este PowerPoint, está copiada la actividad,
pero yo me voy a detener en la organización del trabajo, más que en la actividad. Se trata de trabajar colaborativamente en un documento de Google Drive, que su profesor, profesora, tutor, tutora les va a compartir oportunamente. En ese documento trabajarán con 2 consignas. No me interesan por ahora las consignas. ¿Qué les tiene que quedar a ustedes? Que a partir de su tutor o tutora, ustedes van a recibir un link de acceso a Google Drive. Ese link de acceso al documento compartido sí o sí está configurado con su cuenta Gmail. Si ustedes quieren entrar con otra cuenta, no van a poder. Si ustedes quieren entrar distraídamente con otra cuenta, les va a pedir que soliciten acceso. Si a ustedes les piden que soliciten acceso, cierren eso y chequeen que están entrando con Gmail. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser sí o sí con Gmail? Porque este es un trabajo que nosotros tenemos que tutorear y acompañar durante el desarrollo. Son 3 semanas que ustedes van a trabajar ahí. Entonces necesitamos que esté nominalizado. Ustedes ya saben, si alguna vez trabajaron en Google Drive, que si entran con una cuenta que no es del entorno de Google, aparecen con ardilla anónima, oso mimoso, yacaré tímido, ¿no? Con esas nominaciones que son muy graciosas. Entonces, como el yacaré tímido de hoy, mañana puede ser la ardilla juguetona, yo no sé ni quién es el yacaré hoy, ni quién es la ardilla al día siguiente. Entonces, sí o sí, tiene que ser con cuenta Gmail, y entonces a mí me aparece José Pérez, Josefina Gómez, o sea, yo sé quién es mi estudiante, y puedo rastrear toda su participación. ¿Está? Trabajar colaborativamente para nosotros es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros vamos a armar los grupos no son, bueno, igual no podrían irse de juerga, ni de vacaciones, ni a tomar un traguito a algún bar. No es para eso, es para trabajar académicamente. Entonces, ¿quién tengo en ese grupo? A mí no me interesa, qué sé yo. Es cualquiera el que voy a conocer probablemente y con el que tengo que acordar cómo trabajar. ¿Por qué es muy importante esto? Primero, porque nosotros ya lo explicamos en la clase 1, uno de nuestros propósitos que atraviesa toda la materia es la alfabetización académica, ¿sí? Hoy en día se habla de múltiples alfabetizaciones, son metáforas de la alfabetización, porque la alfabetización siempre fue saber leer y escribir. Bueno, hoy el término alfabetización implica otros ámbitos, como por ejemplo la alfabetización tecnológica, como por ejemplo la alfabetización científica. Bueno, en el marco de la universidad es muy importante la alfabetización académica. ¿Qué quiere decir? El ser un estudiante universitario, el poder desarrollar actitudes y aptitudes o habilidades propias de un estudiante universitario. Entonces, trabajar en grupo, escribir, debatir, acordar, para nosotros son habilidades que algunos pueden traer ya de otros ámbitos en los que se hayan desempeñado y otros tener que empezar desde cero. Entonces, para nosotros, esta forma de trabajo es una manera de llegar a tanto empezar a tener estas habilidades como a desarrollarlas, porque afortunadamente no tienen techo, ¿sí? Muy bien. Los grupos los vamos a formar como yo se los dije, en forma aleatoria, ¿no? Cada tutor elegirá la manera de unirlos en determinados grupos. Los grupos son pequeños, calculamos que no van a tener más de 5 personas, porque también consideramos que no es una buena estrategia que el grupo sea multitudinario.
¿A quiénes vamos a incluir en el grupo? Solo a aquellos que hayan completado la encuesta, ¿sí? Durante el fin de semana ustedes recibieron un mensaje a través de UNDAP Química, que es nuestra cuenta, la cuenta que utilizamos los 5 tutores de la asignatura. Recibieron un correo seguramente en donde se les informó que la encuesta no la habían completado, ¿sí? Entonces les pedimos que si ustedes tienen la intención de seguir sosteniendo la cursada, completen hoy mismo la encuesta si aún no lo hicieron. Profe, llegó al final la encuesta que yo había Sí, completado. querido, sí, te Mejor. contesté. ¿Sabés qué me Mejor. parece? Que tu mensaje, mi visualización de la encuesta y la encuesta misma se cruzaron todos en el ciberespacio, y entonces yo cuando miré no estaba tu encuesta y después apareció, ¿me entendés? Así que yo te contesté, creo, listo, o ok, una cosa así. Algunos la han contestado 2 veces porque como dudan si realmente la mandaron. En general no hay errores con los formularios de Google. Si ponen enviar, generalmente sale, excepto que aparezca algún cartelito que diga no se envió por tal motivo. Una cuestión que a nosotros les contamos esto porque pensamos que aprendemos entre todos, ¿no? Un poquito lo que yo le contaba a Gastón, hablaba con Gastón al comienzo. En el formulario dice apellido y nombre. Muchos contestan nombre y apellido. Y aunque a ustedes les parezca mentira, esa estupidez, esa pavada que no tiene ningún sentido, porque yo soy Perini Liliana o Liliana Perini, y a ustedes les pasa lo mismo, para nosotros, desde el punto de vista organizativo, nos complica porque después tenemos algunos, no los podemos ordenar alfabéticamente, por ejemplo, y ustedes son 160 y pico, son un montón. Y además un detalle de color, que no sé si a mí me pasa solamente a mí. Yo la hoja esta, en el formulario, que es este sheet que genera, no sé dónde está el botón buscar, entonces me tuve que descargar la encuesta para no hacerles lío, porque todos usamos la encuesta. Claro, y después ordenarla. La tuve que descargar, después ordenarla y después poner control B para buscar cada apellido uno por uno de los que, porque no sabes si no los ves, porque no los puedes ordenar alfabéticamente, y se te pasó alguno, entonces en lugar de mandarles mails y ustedes digan, no, sí, la completamos, entonces buscar uno por uno los 40 apellidos para corroborar si estaban o no. Sí, en el caso de Juan Manuel, como te digo, fue muy gracioso porque yo le mandé el correo, él me respondió, cuando yo miré la encuesta no estaba, cuando la fui a mirar estaba. Entonces la actualicé y viste el formulario de Excel, sí. Lo actualicé y apareció su encuesta. Bueno, igual no importa eso, ¿no? O sea, lo importante era que él me dijera, no, mirá, yo la completé. La completé. Así que volvemos otra vez. Los grupos los armamos nosotros, nosotros les vamos a mandar el link, solo unimos personas que hayan contestado la encuesta y solo la unimos con cuenta Gmail. Así que si a ustedes les pide acceso, sospechen que están entrando con una cuenta que no es la adecuada, salgan de ese link y entren con la cuenta que corresponde, ¿sí? ¿Qué otra cosa es la que me interesa que hoy focalicemos? Y la clase que viene nuevamente lo vamos a volver a repetir. Ustedes van a tener que hacer una consigna que si cuando la lean van a ver que tiene una dificultad casi cero, podríamos decir, ¿no? Que es una cuestión de debatir entre ustedes, de colaborar primero en distintas etapas, ¿no? Elegir qué es lo que van a escribir. Nosotros sabemos que ustedes no son expertos en este tema y que por lo tanto van a tener que buscar en la web información. Perdón, un minutito, ¿eh? Bueno, lo que apuntamos nosotros con esto, sí, es que obviamente ustedes van a buscar
información en internet, pero lo que siempre decimos es que cada uno tiene una forma particular de escribir. Y además esa información, la idea no es que la copien ni la peguen, sino que la debatan entre ustedes, que la reformulen y demás, que saquen las ideas principales. Entonces, por más que nosotros le diéramos la bibliografía a la que ustedes tienen que consultar, nunca un trabajo va a ser igual al otro, porque siempre va a tener la impronta personal de cada uno, y más en este caso que los grupos están formados por distintas personas, ¿no? Donde cada uno tiene una experiencia personal, profesional y estudiante distinta. Entonces, no nos vamos a cansar de repetir, ¿sí? Que nosotros no queremos que copien y peguen, ¿sí? Obviamente uno puede ir seleccionando información, que van a ver que el trabajo nosotros le marcamos como distintas etapas. La primera etapa es la de búsqueda de información, entonces ustedes van a copiar los links, cada uno va a aportar links en ese documento compartido, después seguramente van a resaltar párrafos que les interesan y los que quieren después desarrollar o complementar con otra bibliografía que busquen, pero después la idea es que obviamente ese párrafo no quede copiado y pegado textual, sino que lo vayan adaptando entre todos, ¿sí? Y ya van a ver que, como les decía, tienen distintas instancias de este trabajo, que nosotros lo fuimos armando de manera de poder ayudarlos a que ustedes se organicen con la tarea, de que lleguen en tiempo y forma a poder entregarlos. Y en cada una de esas instancias todos tienen que participar, porque como siempre, como pasa en todos los trabajos grupales, ya sean virtuales o presenciales, siempre está el paracaidista que cae al final, ¿no? Cuando ya está todo debatido, todo escrito, cuando ya buscaron la información, y nosotros, si el trabajo es grupal, tienen una devolución también particular, porque nosotros vamos evaluando alumno por alumno en qué situación está, si participó en el aporte de información, si participó en la redacción del documento, si hubo debate, si estuvo en la edición final. Entonces nosotros tenemos una tablita de seguimiento dentro de ese documento y vamos poniendo comentarios sobre la participación de cada estudiante en todas esas etapas, ¿sí? Sí, una cosa que decía Lorena, que la quiero remarcar, todos nosotros podemos trabajar con la misma bibliografía, ¿sí? Las mismas páginas web, pero no necesariamente el producto final ser idéntico, ni idéntico a esas páginas web. Si nosotros quisiéramos que ustedes nos organizaran una búsqueda web, se los pondríamos en la consigna. O sea, nosotros no queremos que googleen por nosotros, porque la verdad que nosotros ya las conocemos, las páginas que ustedes van a buscar, ya sabemos por dónde van a ir, pero nosotros lo que queremos es saber qué van a hacer con eso, ¿sí? Y eso es otra cosa, y eso es una producción propia, es una actividad intelectual que nosotros queremos que se desarrolle, ¿sí? Entonces, pueden copiar y pegar en una primera etapa todo lo que consideren necesario, pero después eso no es el trabajo final, ¿sí? Después otra cuestión, yo puedo dentro de mi grupo, como nos pasa incluso a nosotros como grupo de la cátedra, encontrar 5 páginas web que me interesaron y que yo le propongo a mis compañeros, a Lorena, a Gastón, para que hagamos algo con eso. Bueno, no las pongo así, listadas, che, miren esto, no, pongo esta página, indico qué dice la página, qué me pareció importante de eso, le hago preguntas, digo, eso es aportar. Aportar no es poner una chorrera de links, ¿sí? Esos links primero los tengo que leer yo y desmenuzarlo yo, y mi aporte es, te pongo el link, pero además te pongo algo, ¿no? Como para decir, che, mira, acá hay una cosa súper interesante, que es el cuadro que aparece en la página 3, por tal y tal motivo. Entonces ahí hay ya un trabajo individual sobre un link y ya también una intervención hacia adentro del grupo. Son 3 cosas. Busqué la información, primero la leí y compartí con mi grupo lo importante de esa página para nuestra tarea. Otra cosa importantísima. Todo lo que nosotros corregimos
tiene que estar en el documento. El documento, hay espacio para escribir, como en un documento de texto de Word o lo que fuera, o de texto, un documento de texto libre. Hay chat, o sea, si ustedes se encuentran sincrónicamente, tienen la posibilidad de chatear, y hay la opción de dejar comentarios. Cuando uno deja un comentario, lo que uno escribe ahí le llega como repique en el correo electrónico Gmail que está incluido en el grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que todo lo que pase adentro del documento va a aparecer como repique adentro del correo Gmail que ustedes hayan dado para este trabajo. Y segundo, que uno puede trabajar tanto sincrónicamente como asincrónicamente. Y mi recomendación es que cuando uno quiere decirle algo al grupo, lo escriba, si quiere, adentro del documento, pero mejor es dejarlo en un comentario. Para eso fácilmente van a insertar comentario y ahí les aparece un cuadrito de texto sobre el margen derecho donde pueden escribir. Porque de esa manera no solamente están dejando el comentario, que tiene un historial, sino que además les llega de repique a los compañeros. Entonces a lo mejor un compañero les dice, uy, mira, alguien escribió esto, dejó este mensaje. Cuando digo dejó este mensaje puede ser tanto para hablar del contenido de lo que está dejando, como para decir, miren chicos, estoy teniendo dificultades para conectarme, pero empiezo a aportar sí o sí tal día. Eso es fundamental en un trabajo en grupo, ¿no? Que haya una comunicación fluida, especialmente entre ustedes. Ustedes quieren tener un grupo de WhatsApp, ténganlo, pero nosotros no vamos a estar en ese grupo de WhatsApp, no vamos a ver lo que pasa en ese grupo de WhatsApp, o sea que lo único que vamos a corregir es lo que veamos en el documento. Y esto quiero que quede clarísimo, porque después vienen los reclamos y vienen reclamos que nosotros no vamos a aceptar, ¿sí? Este es un ámbito académico, WhatsApp no es un formato de comunicación formal, y nosotros en la plataforma, y de paso les explicamos por qué es esta determinación, ustedes saben que la universidad, todas las materias son presenciales. Dada la coyuntura pandémica del año pasado y de este año, todas las materias se están dictando en forma a distancia, o virtual, mejor dicho. En este caso es una forma de educación a distancia virtual. Entonces, todo lo que nosotros hacíamos presencialmente, lo hacemos virtualmente, pero eso tiene que tener un respaldo. O sea, si yo te doy una actividad y pongo que la aprobaste o que no la aprobaste, tiene que haber un respaldo. Y ese respaldo debe ser fehaciente. Un grupo de WhatsApp no es un modo de comunicación académica fehaciente. En cambio, cuando ustedes entreguen el trabajo grupal, ustedes van a compartir dentro del aula de la universidad, que es el espacio formal que tenemos, el link del documento. Ustedes van a decir, pero ¿para qué te voy a poner el link si vos ya estuviste en el documento? Justamente para darle el tinte formal. Son ustedes los que están compartiendo el link del documento en el que trabajaron. Y eso es inamovible, nadie lo puede modificar. Si algún día viene, como va a venir seguramente, ustedes saben que todas las universidades tienen una supervisión que es periódica, donde lo que se evalúa es la actividad académica en todos sus aspectos, para después poder certificar la carrera, es decir, para darle viso de formalidad a la carrera. Nosotros tuvimos la última revisión, fue hace 3 años, chicos. 2019 o 2018. Bueno, eso fue la última. Cuando todo esto pase vamos a tener otra revisión, y como vamos a tener que dar cuenta de lo que se hizo en forma virtual, esto es
dar cuenta fehacientemente de la actividad. Esos documentos, cuando ya fueron calificados, se quita la posibilidad de edición, los únicos que podemos acceder a esos documentos somos nosotros, y la persona que venga a supervisar el desarrollo de la actividad académica de química. Es decir, no es un capricho nuestro, tiene una fundamentación académica y tiene también una fundamentación desde los propósitos de la materia. Así que creo que con esta se termina la... Algo para agregar, Lili, es que, bueno, como ustedes ya saben, que lo dijimos desde el primer día y lo tienen en los calendarios y demás, a diferencia de otras materias, nosotros no tenemos evaluaciones parciales. Claro. Tenemos solamente estas entregas de actividades obligatorias. Por eso es que les decimos esto de la formalidad, porque a nosotros nos aprueban el plan de trabajo y demás, si no hay una instancia de evaluación parcial en la que nosotros no compartimos de que ustedes estén todos en simultáneo haciendo un parcial y nosotros mirándolos, entonces tienen estas actividades obligatorias que están pensadas, como les decía Lili, para resolver en la distancia y que tienen distintos objetivos de alfabetización académica y demás. Entonces, por eso tiene su parte formal y nosotros tenemos que evaluar todo el proceso, no solamente, no es que les decimos, entreguen el trabajo práctico tal día, ¿sí? Sino que evaluamos todo el proceso, por eso les decíamos que van a tener un cuadrito con un seguimiento de cada etapa, porque vamos acompañando, ayudando y guiando un poco en ese camino, y todo eso tiene que estar registrado, porque precisamente esto de la educación virtual y a distancia, evaluamos en el proceso, entonces no solamente el documento final. Y por eso es que en ese link uno puede ver toda la participación y cómo fue modificándose ese documento y cómo se llega a la instancia. Claro, les contamos para quienes nunca trabajaron en Google Drive que o sea, uno puede acceder a la última vista del documento, pero puede acceder a todas las versiones históricas del mismo, y ahí es donde se ve quiénes participaron y quiénes no, y además de los que participaron, cómo participaron, ¿no? Porque lo que nosotros acá justamente le pusimos cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para la aprobación de esta actividad, bueno, siguiendo obviamente el contenido y la forma de que se pide de la consigna, la originalidad, por si quedaba claro, no queremos copio y pego, y les puedo garantizar que en años que uno trabaja en la enseñanza tenemos el detector de copio y pego, así que les pedimos que claramente esto sea una determinación del equipo, ¿no? El poder transformar la información, integrarla con varias fuentes, esa es la primera recomendación, no tomen una fuente sola, porque si toman una fuente sola es imposible no copiar y pegar o hacer algo distinto. Hay que tomar muchas fuentes, por supuesto citarlas, ¿no? Después... se va, por supuesto, a ver la veracidad de datos, la participación de cada integrante en el grupo y la cita correcta de las fuentes consultadas, ¿no? La recomendación es busquen mucha información primero, la comparten un poco masticada, no en crudo, ¿sí? Con una primera visión individual, y después deciden cómo organizar lo que van a presentar, ¿sí? Se trata de escribir un artículo, hay un artículo que nosotros les damos a leer, y ustedes tienen que escribir otro, ¿sí? Enriquecido, por decirlo de alguna manera, porque la temática va a ser la misma, pero como ustedes van a buscar más información, van a tratar de que su artículo sea más rico que el que leyeron. Y después el otro es una hoja técnica que, como su nombre lo dice, es una cuestión muy formal, porque una hoja técnica no tiene la creatividad que podría llegar a tener un artículo, es mucho más formal, como su nombre lo dice, más técnico, pero la idea es que la que ustedes hagan sea superadora, porque brinda mucha más información que las que ustedes consultaron, ¿sí? Sería como un mix
de todo lo que ustedes consultaron, y si le pueden agregar cosas que encontraron como información y no está en ninguna de las hojas técnicas, como por ejemplo un video, como por ejemplo una animación, bienvenida sea. ¿Está? Bueno, Lorena, creo que esta es la última diapo. Sí, dejo de presentar y Bueno, arrancamos. algo que les quería aclarar, por esto si no utilizan mucho el Drive, si no lo usaron todavía, es que, bueno, como vos les dijiste, tienen la opción de chat y del comentario. El chat no queda registrado. No. ¿Sí? Porque Lili les decía, es algo que es sincrónico. Si ustedes se conectan en ese momento, entonces pueden hacer una impresión de pantalla, si se discutieron cosas importantes que los ayuda a avanzar y necesitan que quede registro, porque todas esas cosas que se decidan o se discutan en el chat, nosotras no las vamos a ver, nosotros, salvo que estemos también conectados y seamos parte en ese momento del de chat hecho, a mí me traen. pasó, de hecho, a mí me pasó el año pasado, un sábado a la tarde, que me metí en el documento, estaban todos mis estudiantes ahí, y hemos tenido una hermosa charla de unos cuantos minutos, justamente debatiendo estas cuestiones, ¿no? De lo que estaban escribiendo. Pero sí, como dice Lore, si vale la pena, lo pueden imprimir, impresión de pantalla, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Y tomarlo como parte de los debates y de los intercambios. Pero básicamente... ¿Esto por qué se los decimos? Porque claro, más que nada por esto de la evaluación a cada uno, el seguimiento que les hacemos, porque después, como le decía Lili, son reclamos que no vamos a atender. No, porque yo participé en el chat de WhatsApp o en el chat de documento nunca se dio, pero generalmente, y son cosas que nosotros no podemos probar, no podemos corroborar, es un ámbito formal, y a veces nos dicen, no, ingresamos al documento. En el documento queda el registro cada vez que ingresan. Aunque si ingreses y no hagas nada, está el registro. Yo ingresé, bueno, sí, perfecto, tendrás un tilde que ingresaste, pero no en todas las otras actividades que hay que hacer en cuanto a la búsqueda de información y los aportes, si no lo hiciste, ¿sí? Porque como le decíamos, hay un historial que nos permite ir hacia atrás y ver las intervenciones de todos. Esto, otra aclaración muy importante, porque cuando ustedes empiezan, les gusta resaltarse con colores la participación de cada uno. Entonces, primero les decimos preséntense, digan, y entonces se señalan con color, ¿sí? Sus participaciones, yo voy a estar en rojo para que me ubiquen, no, porque cada uno tiene asociado un color. Y si ustedes lo marcan, lo pintan, queda oculto el color que les asigna el Google, el Gmail. Entonces después nosotros nos perdemos y tenemos que estar sacándole el resaltado y demás. Entonces no se resalten, ya van a ver que están discriminados con colores según cada participación. Sí, igual sabés que podemos hacer, Lorena, agregar una columna en donde ellos elijan el color con el que van a escribir. Eso también es una buena estrategia, ¿eh? Que cada uno escriba con un color diferente, total, tampoco son tantos los integrantes, y eso también facilita la lectura de las distintas intervenciones. Bueno, me quiero referir a una de las preguntas que acá contestó le contestó Lore. Preguntan si hay WhatsApp de la materia. Imagínense que no. Es una locura tener un WhatsApp de la materia para 160 alumnos, ni siquiera un WhatsApp por tutor. Si ustedes quieren armar un grupo de WhatsApp, por supuesto que están en su derecho. Nosotros lo creemos innecesario, realmente lo creemos innecesario. Pero si ustedes lo quieren armar, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no lo armen, no? De todos modos, si ustedes ingresan al aula y siguen los mensajes del foro avisos o lo que reciben ustedes como repique en sus correos electrónicos, no hay dudas. Además tienen los canales, digamos, oficiales para comunicarse con nosotros. Ahora, si ustedes quieren tener un grupo propio, pero por supuesto que lo pueden tener. Obvio, ¿no? Es como si me preguntaran si puedo tener un grupo con los compañeros que jugamos al fútbol. Obvio que lo podés tener. Es una cuestión de elección personal. Yo cada día quiero participar de la menor cantidad de grupos de WhatsApp, y los tengo todos, absolutamente todos silenciados.
Además, la verdad no me imagino participar de un grupo de 160 personas. Sería No, una fue la locura. Y primera que además hizo. no nos podrían criticar, Lorena, porque estaríamos nosotros formando parte del grupo, entonces se tendrían que cuidar de hablar mal de los profesores. No, hagan su grupito propio y nosotros tenemos el nuestro. Así que realmente el nuestro funciona bien porque tratamos de ser lo menos... Yo soy muy invasiva porque trabajo todos los días de la semana, entonces capaz que pongo un mensaje de trabajo un domingo, pero yo como les digo, no importa que no lo lean el domingo, lo leen el lunes si no quieren leer nada en domingo. Bueno, arrancamos, Lore. Arrancás vos terminando la primera parte y después sigo yo con la segunda, con lo que empezamos. Bien, ¿compartís vos o comparto yo? No, ¿querés que te comparta? Te comparto, pero me parece mejor que compartas vos. Muy bien. ¿Se ve bien? Ahí vamos. Sí. Bueno, un poquito para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, si se acuerdan, estuvimos viendo los distintos modelos atómicos, ¿sí? La evolución de la teoría del modelo atómico y cómo fue cambiando en función de lo que hicimos mucho hincapié la clase pasada, en del contexto en el que se encontraba, ¿no? El contexto tecnológico, el contexto económico, político, ¿sí? Y arrancamos en el siglo V antes de Cristo con los griegos, ¿sí? que filosofaban, donde no había una experimentación, sino simplemente lo que proponían era que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles, como eran los átomos, ¿sí? Y que automáticamente casi que fue desechada esa idea y que fue retomada recién por Dalton, miles de años después, donde precisamente retomó ese concepto de que la materia no era continua, sino que estaba formada por estas pequeñas partículas que eran los átomos y que eran indivisibles, ¿sí? ¿Qué pasó? A partir de las experimentaciones, y después fue desechada porque se vio que el átomo no era la partícula más pequeña, sino que a partir de otras experimentaciones, como fue el modelo de Thomson, ¿sí? A partir de los rayos catódicos que les explicó Lili y demás. Si por favor pueden silenciar los micrófonos, si no, porque yo no, a ver, no puedo sino silenciarlos porque justo estoy compartiendo pantalla. A ver. Bueno, ahí creo que puede silenciar algo. Bueno, entonces estábamos que a partir de las distintas experimentaciones, que Lili les había hablado de los rayos catódicos y demás, Thomson, ¿qué descubrió? Descubrió que había una partícula más pequeña que el átomo, que eran los electrones, ¿sí? Y que entonces propuso ese modelo que se llamó como el budín de pasas, donde el átomo era mayormente, tenía una carga positiva, y tenía incrustadas otras partículas más pequeñas que eran los electrones de carga negativa, ¿sí? Porque decía que la masa de ese budín era positiva, bueno, porque lo que se veía es que el átomo no tenía una carga, sí que era neutro, entonces para compensar esas cargas negativas tenía que haber una carga positiva que estaba dentro de todo ese, del átomo, ¿sí? Y después pasamos al modelo de Rutherford, donde también a partir de nuevas experimentaciones, que él lo que hizo fue bombardear con esos pequeños haces de partículas alfa, ¿sí? Esa lámina de oro muy pequeña, lo que vio es que precisamente el átomo era mayormente vacío, estaba, ¿sí? Digamos, los grandes aportes del modelo planetario o nuclear de Rutherford fue que había un núcleo, ¿sí? Que era el que contenía la mayor cantidad de masa, y que ese núcleo tenía una carga positiva, ¿sí? Y que los electrones no estaban incrustados, sino que giraban alrededor, como una especie de sistema planetario, alrededor de ese núcleo positivo, ¿sí? Que dijimos que mucho después, porque fue en 1910, 1911, el modelo de Rutherford, mucho después, en 1932, recién se descubrió el neutrón, pero que su modelo ya, de cierta forma, predecía que tenía un carácter predictivo, que había otra partícula en ese núcleo
que tenían carga neutra, ¿sí? Que luego se verificó que eran los neutrones. Entonces hasta acá llegamos con el modelo de Rutherford, donde básicamente lo que proponía era que había una zona central que tenía mucha masa, que tenía carga positiva, que era donde estaban los protones, y una corteza, que era la zona extranuclear, que era por donde se movían los electrones, ¿sí? Pero bueno, tenía limitaciones este modelo, que era lo que fuimos viendo a partir del avance de la ciencia, de la tecnología, de los distintos experimentos, cuando ya la realidad y los experimentos nos mostraban que ese modelo no respondía a algunas preguntas, entonces se descartaba y se avanzaba, ¿sí? De vuelta, se avanzaba siempre teniendo como base lo que ya se había descubierto. Entonces, en 1913, Bohr propone un nuevo modelo, el modelo atómico de Bohr, pero para plantear este modelo, Bohr se apoyó en el modelo atómico nuclear de Rutherford, ¿sí? En la teoría cuántica de la radiación del físico Max Planck. ¿Por qué? Porque Planck lo que decía es que precisamente la radiación no se emitía en forma continua, sino en pequeños paquetes de energías que llamó cuantos, por eso sí aparece en la mecánica cuántica y la teoría cuántica, donde ya no era en forma continua, sino de pequeñas porciones o paquetes de energía, como se emitía la radiación o se absorbía, y la interpretación del efecto fotoeléctrico dado por Albert Einstein, que después es algo en lo que se avanza, así que es la naturaleza dual de la electricidad, donde actúa como onda y como partícula, ¿sí? Porque precisamente lo que se estaba viendo es que era la mecánica clásica, que era hasta ese momento lo que se utilizaba para explicar muchos fenómenos, esas leyes no regían a nivel de átomo, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos con la mecánica cuántica y demás, y es precisamente lo que vamos a utilizar, después le va a explicar Lili, en lo que es el modelo atómico actual, ¿sí? Entonces, Bohr en su modelo, que acá abajo a la derecha ustedes pueden ver el grafiquito, ¿sí? Y este modelo es muy similar a lo que planteaba Rutherford en cuanto que está el núcleo, que sería esa esfera roja con carga positiva, y el electrón que está girando alrededor de ese núcleo. Bohr lo que afirmó es que el electrón, entonces, solamente podía girar en determinadas trayectorias circulares alrededor de ese núcleo, ¿sí? Que llamó órbitas. Y que precisamente cuando se movía alrededor de ese núcleo, en esas órbitas definidas, el electrón no absorbía ni emitía energía, ¿sí? Porque de vuelta, ¿qué era lo que había pasado con el modelo de Rutherford? La limitación era que el espectro de emisión, sí, que es como, es algo que nos permite, cuando uno hace incidir la luz, emite un patrón característico de líneas, ¿sí? Como nosotros sí, en ese momento lo que se veía era un patrón discontinuo de líneas, pero ustedes saben que si uno hace incidir una luz por un prisma, se descompone como en un gradiente de colores, en un espectro visible. Bueno, eso mismo, pero en lugar de ser como en franjas, era en líneas, ese patrón nos sirve precisamente para identificar a qué compuesto es el que se está haciendo incidir la luz, ¿sí? Es como nos permite identificar de qué elemento estamos hablando, así como las huellas digitales nos permiten identificar a las distintas personas, ¿sí? Y entonces ese espectro de emisión que se observaba, el modelo de Rutherford no se condecía. Entonces por eso es que fue una de las limitaciones y se avanzó hacia el modelo atómico de Bohr. Y lo que Bohr decía entonces es que el electrón solamente se podía mover por órbitas definidas, ¿sí? Que siempre le damos la analogía de como subir una escalera. Un electrón no puede estar en cualquier lado, ¿sí? Puede estar en una órbita, más cerca del núcleo, más lejos del núcleo. Bueno, lo mismo cuando uno sube una escalera. Uno puede estar parado en un escalón o en el siguiente, no puede estar en el medio, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que Bohr dijo es, hay órbitas definidas, órbitas circulares, que tienen distintos radios, ¿sí? Tenemos la primera, que se le asignaba la más cerquita del núcleo, que es la que tiene el menor radio, en la que se considera que cuando uno está en las órbitas más cercanas al núcleo, entonces se encuentra ese átomo en estado fundamental, y para pasar hacia órbitas más alejadas del núcleo, es decir, que tienen mayor radio, esas órbitas tienen mayor energía,
Entonces, para poder hacer ese salto de una órbita hacia la otra, como para pasar de un escalón hacia otro, entonces hay que suministrarle energía. Una energía que, de vuelta, como les decía, un paquete de energía, ¿sí? Un paquete determinado de energía, que es lo que se llamaba un fotón, ¿sí? Entonces, recién ahí, el electrón puede saltar de una órbita, que es cuando de menor energía, que es cuando uno dice que está en su estado fundamental, hacia otra órbita más alejada del núcleo y de mayor energía, que es cuando uno llama que ese átomo está en estado excitado, ¿sí? Cuando, acá se los muestro en el dibujito que es más gráfico, que a mí está entendiéndome a mí. Entonces, si nosotros tenemos el electrón, ¿sí? Que de vuelta en este modelo, fíjense que están las órbitas de radio definido, y que a medida que nos alejamos del núcleo, tienen mayor energía, entonces, para pasar de lo que sería la órbita que corresponde a un número cuántico principal 1 a la órbita de un radio mayor, que corresponde a un N2, se llamaba así, tuve que entregarle energía, un estímulo externo, que puede ser en forma de luz o de calor, ¿sí? En un paquete. Ahora, ese electrón, que tiene más energía, entonces ese átomo se encontraba en estado excitado, luego pierde esa energía, ¿sí? Por eso ven que está esta flechita, ¿sí? Y el carácter ondulatorio, pierde energía, de vuelta en un paquete determinado de energía, si es ese fotón, y eso hace una impresión en un espectro de emisión. Entonces eso es lo que nos permite identificar a los distintos elementos, gases, por los que se hace incidir la luz, ¿sí? Y entonces lo que Bohr planteó es que en cada una de esas órbitas ese electrón tiene una energía determinada, ¿sí? Que uno podía calcular en función del radio y la energía, que como les decía es un paquete determinado, que por la constante de Planck y demás se sabe cuál es la energía asociada a cada una de esas órbitas, cuál era la energía que iba a tener el electrón en cada una de esas órbitas, ¿sí? Entonces pueden tomar ese electrón, valores de energía característicos y correspondientes a esos órbitas, ¿sí? Y esto, bueno, y esto era precisamente entonces los postulados de Bohr, donde precisamente lo que decía era esto, así que el electrón iba a orbitar en lo que son órbitas estacionarias fijas, y que cada una tenía una energía dada, ¿sí? Donde uno puede a partir de una fórmula saber cuál es la energía asociada en cada una de esas órbitas. Y precisamente porque el modelo de Rutherford y demás, lo que se planteaba con la mecánica clásica, es que toda partícula que estuviera acelerada y girando, y que tuviera una masa asociada, entonces iba a perder energía. Entonces por eso se creía que ese electrón iba a quedar sin energía, iba a ser atraído hacia el núcleo. Ustedes saben que el núcleo tiene carga positiva, y entonces iba a ser atraído hacia el núcleo. Y Bohr lo que decía es, no, los átomos son estables, entonces si los átomos son estables, lo que él hacía hincapié, y en lo que siempre postulaba y proponía, era que el electrón entonces no tenía que perder energía, ni ganar energía, mientras se moviera en esas órbitas fijas. Sí, pasaba cuando precisamente saltaba a otra órbita, de mayor energía o de menor en caso de que la perdiera, ¿sí? Una emisión, una absorción. Pero bueno, en ese momento precisamente el modelo de Bohr era como una transición, que es el modelo atómico actual, ¿sí? Donde empieza a regir la mecánica cuántica, y entonces era como esa transición, porque había cosas que se explicaban por la mecánica clásica y otras por la mecánica cuántica. Entonces es como que Bohr fue una transición, y muchos le criticaban como que había cosas que se explicaban de una manera y otras de la otra, y eso no estaba como muy bien visto. Entonces, enseguida, luego el átomo de Bohr fue descartado, de vuelta, cuáles eran sus limitaciones, que solamente podía predecir el espectro de emisión del hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno tiene un protón y un electrón, pero en lo que eran los que eran átomos polielectrónicos, ¿sí? Que tuvieran más de un electrón, como el caso del hidrógeno, ya ese espectro de emisión no se condecía con los postulados y lo que planteaba Bohr.
Por eso es que se avanzó hacia otros modelos. Pero el tema de que haya los niveles de energías estén dados por estas órbitas, que son estas trayectorias circulares en las que giraba alrededor el electrón alrededor del núcleo y que tuvieran una energía asociada, fueron cosas en las que Bohr, digamos, avanzó y que luego fueron retomadas por el modelo actual. Me había olvidado que estaba esta de las limitaciones, pero bueno, es lo que recién les contaba, ¿no? Que bueno, que los postulados de Bohr eran una mezcla entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, en la que si buscan van a ver que uno obtiene acceso como a distintas notas entre Bohr, Rutherford y los distintos especialistas en el momento, y como que no llegaban a interpretar cómo había cosas que se podían regir por la mecánica clásica, y uno tenía que hablar de los elementos constitutivos de la materia y que se regían por la mecánica cuántica. Entonces era algo como que confuso, y que muchos por eso descartaron también de manera bastante inmediata el modelo de Bohr. No sé si tienen alguna duda del modelo de Bohr. Igual muchas de estas cosas ahora las vamos a retomar con el modelo atómico actual. Lili, ¿vos querés que te comparta yo o compartís vos? Acá lo tengo, justamente la estaba preparando, cambiando de diapositiva para arrancar desde el comienzo. No sé si hay alguna duda. Ahí estaba, justo abrí el chat, pero no. Bueno, muy bien. Un poco antes de empezar a presentar lo que les queríamos comentar, es que lo que nosotros trabajamos de los modelos atómicos son fundamentalmente, es fundamentalmente lo siguiente. Primero, que ustedes puedan comprender la necesidad de una teoría que explique los fenómenos naturales y de un modelo asociado a esa teoría. ¿Sí? Eso lo explicamos en la primera clase, el concepto de modelo. El modelo tiene que representar lo mejor posible a la realidad, pero nunca va a ser la realidad. Por eso todos estos dibujitos que uno ve de los modelos atómicos no son más que explicaciones, son representaciones, perdón, que tratan de explicar algo que sería muy difícil de imaginar y que cada uno en nuestra cabeza lo imaginaríamos de una manera distinta. Eso básicamente es lo que ustedes tienen que comprender, que un modelo trata de representar la realidad, pero no es la realidad, ¿sí? Después, ¿por qué trabajamos con teorías y con modelos? Porque las entidades de estudio de la química se dan en un orden que es el nanoscópico, es decir, que no podemos ni, obviamente, ver con ojo desnudo, pero tampoco podemos verlo mediado por instrumentos. Entonces, trabajamos con teorías que tratan de explicar ese fenómeno natural que al que estamos asistiendo, pero que no es que lo estamos viendo. Pero ¿y entonces cuál es el valor de la teoría? Bueno, la teoría, la verdad que para que se siga sosteniendo en el tiempo, tiene que pasar por muchas pruebas. Las teorías tienen que ser no solo descriptivas, sino predictivas. Y esas predicciones tienen que tener un correlato con el fenómeno que tratan de explicar. Cuando existe algún hecho, como estos que comentó Lorena, retomando todos los modelos atómicos anteriores, cuando existe un hecho de la realidad que de alguna manera se pone en contra de la teoría, ya lo explicamos en la clase anterior, no es que escondemos el hecho de la realidad, sino que revisamos la teoría. Y así, por eso hablamos de evolución del modelo atómico. ¿Sí? Empezamos con los griegos, llegamos al modelo actual. El modelo actual tiene un problema de base, y es que es una teoría probabilística, es una teoría matemática, por lo tanto, ¿no?
y de una complejidad enorme. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar del modelo actual es una simplificación, porque nuestro objetivo no es estudiar el modelo atómico, sino comprender la teoría atómica actual para poder explicar otros fenómenos naturales que tienen que ver con las reacciones químicas, por ejemplo. Ustedes en el módulo 0 tuvieron acceso a las primeras teorías que trataban de explicar la naturaleza de la materia, y ahí pudimos ver la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular es eficiente para poder explicar, por ejemplo, los estados de la materia y los cambios de estado. Ahora, ustedes saben que los cambios de estado, perdón, los estados de la materia no son solo 3, sino que son 5. Entonces tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, que nosotros lo podemos ver en la naturaleza, incluso en el caso del agua, que siempre usamos como un ejemplo paradigmático. Esos 3 estados coexisten en la naturaleza, cosa que no sucede con otros tipos de materia. Pero si yo quiero explicar otros estados de la materia, como podría ser el estado de plasma, que también existe en la naturaleza, en la superficie del Sol, no me alcanza con la teoría cinético-molecular. Por eso el estado de plasma se describió posteriormente a las teorías atómicas. Necesito la teoría atómica para poder explicarlo, porque no hablo de partículas, así como esferas, como propone la teoría cinético-molecular, sino que estoy hablando ya de subpartículas, estoy hablando de partículas subatómicas, ¿sí? Entonces, por eso la explicación de los fenómenos va a estar asociada a las teorías que en un determinado momento se sustentan, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos dar todos los contenidos de química con el modelo de Bohr? Que ya sabemos que está perimido, ¿no? Porque ya sabemos que hay algo que lo superó como explicación de la realidad. Y la verdad que podríamos pararnos en el problema, en el en el modelo de Bohr y explicar muchas de los fenómenos químicos que vamos a estudiar. Vamos a pasar al modelo atómico, que es superador del modelo de Bohr, pero que yo ya desde de entrada les advierto que lo que nosotros trabajamos es una simplificación, porque si no, ustedes no podrían comprenderlo porque no tienen las herramientas matemáticas, que es una matemática sumamente avanzada, para poder comprenderlo completamente. Pero esta simplificación, no caemos en ningún error, por decirlo de alguna manera, sino en una simplificación, y esa simplificación nos permite comprender todos los fenómenos que vamos a abordar en esta materia, ¿sí? Dicho o anticipado esto, les voy a presentar el otro PowerPoint. No sé por qué no hace caso. Tenemos el mismo problema de la vez pasada, que no acepta, ahora sí. Bien, entonces nos vamos a adentrar en el modelo actual, retomando un poquito lo que comentó Lorena, ¿no? Lo primero que tenemos que decir que en un átomo aislado, cosa que no existe el átomo aislado, estamos haciendo otra vez una disquisición teórica. Si yo pudiera aislar un átomo, yo vería que ese átomo tiene partículas positivas llamadas protones, partículas sin carga eléctrica que se llaman neutrones, ambas están confinadas en el núcleo del átomo, y por fuera del núcleo
en lo que vamos a llamar zona extranuclear, partículas de carga negativa que se llaman electrones. ¿Qué otra cosa vamos a tomar para nuestro modelo actual? Que el núcleo prácticamente centra toda la masa del átomo, es decir, casi toda la masa del átomo está en el núcleo de ese átomo. ¿Por qué partículas está constituida? Como dijimos hace un minutito, por protones y neutrones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los electrones no tienen masa? No, sí tienen masa porque son partículas y existen como tales, entonces masa tienen. Lo que pasa que es prácticamente desestimable en términos cuantitativos, es tan pequeña la masa de los electrones que podríamos decir que es desestimable. Volvemos otra vez a la misma afirmación. Núcleo central, partículas positivas, protones, partículas negativas, partículas sin carga, neutrones, ambas de masa considerable. En la zona extranuclear tenemos los electrones, carga negativa y masa desestimable. Eléctricamente, el átomo es neutro, y para ser neutro tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, la cantidad de protones y de electrones es la misma, ¿sí? En un átomo aislado que, como ya les informé antes, es prácticamente una disquisición teórica, porque los átomos nunca están aislados, ¿está? Las partículas que forman parte del átomo no solo pudieron ser caracterizadas por su carga, sino que esa carga se pudo medir, no solamente decir es positiva, es negativa, no tiene carga, sino que cuando es positiva y negativa se pudo medir, se vio que era exactamente el mismo valor, nada más que una era una carga positiva y la otra negativa. Y además se pudo determinar la masa de esas partículas, ¿sí? Entonces, como ustedes lo ven aquí, se dijo que la masa atómica de un protón se llama unidad de masa atómica, y es ese valor que, como ustedes ven, es ínfimo, pero es mucho mayor que la del electrón. Fíjense que un protón o un neutrón tienen una masa, unidad de masa atómica, y un electrón tiene 1 sobre 1840, o sea, una fracción mínima, una parte de 1840 unidades de masa atómica. Con este conocimiento se pudo caracterizar a los átomos con dos números. Uno es el número atómico, que está asociado con la cantidad de protones que tiene ese átomo, y se lo denominó con la letra Z. Y otro número que se llama número másico, que como su nombre indica, da idea de la masa, y que, como nosotros sabemos, está asociada al núcleo de un átomo, y que ese número másico se determina con la letra mayúscula A, y es la suma del número de protones y de neutrones, es decir, eso que le da masa a un determinado átomo. Estos números caracterizan a cada tipo de átomo, ¿sí? Y se ubican de una manera especial que está predeterminada, y ya ahora les anticipo. Una cosa es la tabla periódica, que nosotros les pedimos que trajeran para la clase de hoy, para que empiecen a manejarla, la tabla periódica. Una cosa es la tabla periódica y el diseño que cada editorial o que cada autor define para esa tabla periódica, que tiene que ver con el diseño gráfico, y otra cosa son estos números, que es una notación universal, es decir, acá en Groenlandia, en Japón y en todo
el mundo, se escribe de la misma manera. Abajo a la izquierda el número atómico, arriba a la izquierda el número másico. Como los números atómicos y másicos están vinculados con el núcleo, muchas veces decimos que cuando ponemos cloro 1735 estamos dando la notación nuclear, ¿sí? Porque estamos hablando de las partículas del núcleo. Entonces, número inferior a la izquierda, número atómico. Si dice 17 para el cloro, me fijo en la definición de número atómico y eso me indica que tiene 17 protones. Miro esta notación nuclear y me dice que el cloro tiene número másico 35. Me voy a mirar cuál es la definición de número másico y me dice, corresponde al número de protones y neutrones de un átomo. Por lo tanto, yo a partir de estos dos números puedo definir los protones y los neutrones de un determinado átomo. En este caso, si yo resto 35 menos 17, me da 18 y yo puedo afirmar que tiene 18 neutrones. Entonces, 17 protones, 18 neutrones. Acá lo importante es el número atómico y es aquello que nosotros decimos le da identidad a cada átomo y hace que este átomo sea de cloro, el otro de sodio, el otro de hidrógeno, ¿sí? O sea, el ADN, por decirlo de manera metafórica, de cada átomo está dado por el número atómico. El número másico me permite, además, decir cuántos neutrones tiene este átomo en particular. Y ustedes dirán, ¿y los electrones cómo los deduzco? Bueno, si yo vuelvo a lo anterior, sé que el átomo es neutro, sé que hay partículas positivas, que son los protones que están en el núcleo, pero también sé que hay partículas negativas girando alrededor del núcleo, y que, como decíamos, al ser de naturaleza eléctrica neutra, el átomo en su totalidad, la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, volviendo al cloro, yo con la notación nuclear puedo decir, tiene 17 protones, tiene 18 neutrones, que los saco exactamente de esa notación, y digo, al considerarse como átomo aislado, además puedo asegurar que tiene 17 electrones. ¿Por qué? Porque el átomo es de naturaleza eléctrica neutra. Otro ejemplo, el del sodio, número atómico 11, número másico 23, yo puedo deducir de esta notación nuclear que tiene 11 protones, tiene 12 neutrones, porque hago la diferencia entre másico menos atómico, eso lo miro acá, lo veo en esta notación, y además puedo decir que también tiene 11 neutrones porque se trata de un átomo aislado, y por lo tanto la cantidad de protones es igual a la de electrones. Vamos a avanzar un poquito más en el conocimiento. Yo siempre cuando voy a explicar esto, le digo a mis estudiantes que a mí me encantaría tener una máquina que me permitiera meterme en el interior de los átomos y poder ver cómo están constituidos. Por supuesto, la máquina no existe, y menos la tengo yo. Pero me gusta utilizar esa metáfora para que podamos comprender este tema. Ustedes imagínense que podemos aislar moléculas de agua que forman parte del mar, ¿no? Y uso el término mar para imaginarnos una gran inmensidad de moléculas de agua. Si yo tuviera esta máquina que me permitiera ver al interior de las moléculas de agua, vería que todas están formadas, tal como lo decían Dalton, por el mismo tipo de átomos que están unidos en la misma proporción. Como ustedes todos lo saben, porque hasta hay un agua saborizada que se llama H2O,
La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Es un conocimiento popular, digamos, ese. Supongamos que yo puedo aislar entonces miles de millones de moléculas de agua que estaban en el mar, las paso por esta máquina imaginaria, y puedo ver cómo son esos átomos que se unen. Entonces me encuentro con una gran sorpresa, y es que los átomos de hidrógeno son todos átomos de hidrógeno, pero no son estrictamente idénticos. ¿Son de hidrógeno todos? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque todos tienen el mismo ADN. Es decir, como acabo de decirles, ese ADN, eso que los hace átomos de hidrógeno, es el número de protones. O sea, todos tienen la misma cantidad de protones. Si ustedes miran un poquito su tabla periódica, van a ver que el elemento 1, la tabla periódica también lo deben saber, está ordenada por números atómicos. Después vamos a ver en profundidad cómo interpretar la información que nos ofrece la tabla periódica, pero ya les anticipamos que la tabla periódica está ordenada por número atómico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miro el elemento 35, que es el bromo, los invito a que lo vean, de ahora en más, la tabla periódica tiene que ser una herramienta cotidiana para ustedes. Y la verdad les sugiero que no sea una tabla digital, aunque las hay y muy buenas, sino que sea una tabla en papel, porque es muchísimo más práctica. Cuesta centavos en una librería hoy en día comprarse una tabla periódica de papel. O si no, buscan una digital y la imprimen. Bien, entonces, un conocimiento que ustedes seguramente ya traen de la escuela secundaria es que la tabla periódica está ordenada en forma en orden creciente de número atómico. Cuando ustedes miran el elemento 35, que yo los invito a que estén mirando su tabla periódica, van a ver que ese elemento es el bromo. Si tiene el número atómico 35, ¿qué puedo deducir ya de entrada? Que tiene 35 protones. Fíjense que el elemento que lo antecede tiene 34 y el elemento que lo sigue tiene 36. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que tengan 35 son átomos de bromo. Todos los que tengan 36 son átomos de otro elemento distinto del bromo. Y los que tengan 34 son átomos de otro elemento distintos del bromo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar estos átomos de hidrógeno con esa máquina imaginaria. Todos tienen número atómico 1, o sea, todos tienen un protón. O si quieren al revés, todos tienen un protón. Por lo tanto, todos tienen número atómico 1. ¿Sí? Cuando voy a mirar la constitución de ese núcleo para escribir la notación nuclear, me encuentro con que no todos tienen la misma constitución nuclear. ¿Y dónde estará la diferencia si todos tenían un solo protón? Obviamente en la cantidad de neutrones. Entonces tengo el átomo de hidrógeno que tiene... hay un error en esta imagen, ahora que la veo. Lore. Porque el protio tiene 0, cero, está neutrones. bien, cero neutrón. Sí, 0 neutrón. Pensé que estaban discriminados. Bien, tengo un protón y tengo también como número másico 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 0 neutrones. Y ustedes dicen, ¿es posible? Sí, es posible, no tiene ningún neutrón. Es el átomo más liviano que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque tiene, de las dos partículas que tienen masa significativa, solo tiene una. Entonces tiene menos peso. Miro los otros. El deuterio sigue teniendo un protón, por eso es un átomo de hidrógeno, pero resulta que cuando voy a mirar el número másico me encuentro que tiene un neutrón. Por lo tanto, es más pesado que el anterior, porque tiene una partícula pesada, entre comillas, más que la anterior. Cuando miro el tritio, tiene un protón y tiene 2 neutrones. Por lo tanto, si yo los miro de izquierda a derecha, la masa de estos átomos de hidrógeno
es creciente. Vamos a mirar la tabla periódica, ¿sí? Siempre que uno mira una tabla periódica, lo que mira es lo que se llama clave o referencia, que es, digamos, como un rectángulo que suele aparecer en el medio, con todo lo que es cada rengloncito, cada numerito que representa. Así que yo los invito a mirar su tabla periódica y buscar en esa clave o referencia cuál sería, se me fue la imagen del Power, ahí, cuál sería la masa atómica del hidrógeno, y el que la encuentra abre su micrófono y la comunica. Todos juntos no, hola. ¿Quién va a hablar? Tomás Carreño. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. Todo bien, buen día. Decime, ¿qué encontraste en tu tabla? La masa atómica sería 1,00794. Perfecto, Tomás. Hay tablas que tienen más decimales y otras menos, pero básicamente es 1,00 y ¿qué más dijiste? 794. Bien, quiere decir que no es 1, es más que 1, es menos que 2 y menos que 3. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué? Si yo sé que hay átomos de 1, de 2 y de 3 como número másico, que me están indicando de alguna manera la masa del átomo, en la tabla periódica hay un solo hidrógeno y cuando miro su masa atómica no es ni 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué les parece a ustedes que será esto? ¿Por qué será? ¿Se acuerdan que yo les dije que estos átomos, yo imaginariamente los traje de las moléculas de agua de mar? ¿Qué quiere decir? Que existen en la naturaleza, que no son un invento, están en la naturaleza, ¿sí? Cuando se decidió organizar a los elementos químicos en una tabla periódica, no se podía poner por cada elemento químico la cantidad de átomos de ese mismo elemento, que siendo, digamos, esencialmente átomos de hidrógeno o de lo que fuera, tenían distintas masas, porque si no la tabla periódica, imagínense lo que sería, imposible de manejar. Entonces lo que se decide es poner información representativa del átomo de hidrógeno. Entonces, la que es fehaciente es todos tienen un protón. Cuando se decidió poner la masa atómica de esos elementos, de esos tipos de átomos, lo que hubo que hacer es representar de alguna manera esa masa atómica. Entonces, los saco de los elementos químicos y los llevo al desempeño de un estudiante. Un estudiante se sacó un 10, un 7 y un 5 como notas iniciales. Después se sacó otro 10, otro 10, otro 10, otro 10, otro 10. Cuando el profe le tenía que poner el promedio, su promedio iba a estar más cerca de 10, más cerca de 7 o más cerca de 5. ¿Qué les parece? Acuérdense, tenía como 6 10, un 7 y un 5. No les pido que calculen, no les pido que calculen el promedio. ¿Qué hubiera pasado si el profe le pone 5? Ustedes en el chat también nos dicen más cerca de 10. Claro, porque si ponía 5 yo le hubiera puesto un buraco, no, mentira, pero... No, pero en yo creo serio. que más cerca de 10 por una cuestión de... como de abundancia de dieces. Claro, de redondeo. Y ahora si volvemos al hidrógeno, ¿sí? Y miramos la masa, ¿cuál les parece a ustedes que es más abundante en la naturaleza?
¿El protio, el deuterio o el tritio? Si se eligió poner 1,007. En la naturaleza, ¿hay abundancias de protio, de deuterio o de tritio? Que son los nombres que se les dieron a estos tipos distintos de hidrógenos. 1,007, ¿más cerca de quién está? ¿De 1, de 2 o de 3? Del 1. Del 1. Es así como el estudiante que le vamos a poner el promedio. Ese promedio va a estar más cerca de 10, porque como decía Juan, hay abundancia de 10 en sus desempeños, y el 7 y el 5 fueron dos eventos aislados, por decirlo de alguna manera. En el caso del hidrógeno, cuando yo quiero representar de la forma más clara cuál es la masa del hidrógeno, no puedo poner ni 1, ni 2, ni 3, pero tengo que poner lo que se aproxime más a la realidad. Entonces, hago un promedio, no de 1, 2 y 3, sino un promedio ponderado, es decir, 1 y su abundancia, 2 y su abundancia, 3 y su abundancia. Y eso me da 1,007. ¿Qué quiere decir? ¿Es 1? No. ¿Es 2? No. ¿Es 3? No. Pero como el 1 es el más abundante en la naturaleza, la masa atómica del hidrógeno está más cerca de 1 que de 2 y que de 3. Pero si le pongo 1, también estaría mal, porque no estaría reconociendo que hay otros tipos de hidrógenos que son un poquito más pesados. En general, los átomos más pesados por cantidad de neutrones y de protones son también más radiactivos. De paso, a mí me encantan las recomendaciones cinematográficas, como habrán visto. Les recomendamos varias películas en esta unidad, y ahora les recomiendo una que vi el fin de semana y que me gustó mucho, porque ojalá tuviéramos tiempo para tironear de los diversos temas que se plantean en esa película, que se llama Madame Curie, porque Netflix elige cambiarle el nombre original es Radioactividad, y Netflix decide ponerle Madame Curie, casi yendo en contra de lo que plantea la película, que es básicamente la cuestión de género, no solo la dimensión inmensa que tiene Madame Curie, sino justamente una dimensión de género asociada a la ciencia, y es que ella fue una pionera y fue, digamos, la impulsora de todas las ideas asociadas a la radioactividad, y cuando ganan el premio Nobel, el primero, se lo otorgan solamente a Pierre Curie, y él, bueno, porque tenía a esa mujer al lado también, reconoce que el premio es de los dos. El segundo premio lo gana sola, ya había muerto su marido, pero se los recomiendo porque, siendo una película científica que tiene que ver con alguien, con la ciencia y la producción del conocimiento científico, la verdad que es muy llevadera y muy, muy buena, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo de trabajar múltiples cuestiones que se plantean ahí, pero no lo tenemos. Pero se las recomiendo porque está muy, muy buena. ¿Por qué les comentaba esto? Porque en general átomos más pesados tienen más tendencia a ser radioactivos. Estoy hablando de la radioactividad natural. También está la artificial, que es la que se provoca. Cuando rompo núcleos, y si son pesados, aún más, provoco una gran liberación de radiación y, por supuesto, de energía asociada a esa radiación. Bueno, ¿y cómo vamos a llamar a este grupo de átomos que, siendo del mismo elemento químico, o sea, comparten la cantidad de protones, pero son diferentes en masa y diferentes, por lo tanto, en cantidad de neutrones? Se los vamos a llamar isótopos, ¿sí? Y los radioisótopos son justamente aquellos que son radiactivos, que tienen asociada una radiación.
ejemplo, el carbono 14 y el carbono 12, y que tienen una aplicación directa en la medicina, por ejemplo. Se utilizan tanto radioisótopos, para la detección o diagnóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, el yodo radioactivo se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver con afecciones de la glándula tiroidea, porque se puede seguir un isótopo radioactivo y así ver la estructura de esta glándula y el mal funcionamiento de tiroides. También se utilizan los isótopos radioactivos en el tratamiento específicamente del cáncer. Justamente la película empieza a plantear las primeras interpretaciones acerca de los efectos de la radioactividad, porque todos los científicos involucrados en estos descubrimientos estaban teniendo efectos en su cuerpo, porque estaban investigando algo que era desconocido, y el conocimiento de esos efectos lo tuvieron en primera persona, ¿sí? También en el caso del carbono 14 específicamente se utiliza para datar fósiles, porque todos nosotros estamos constituidos por moléculas que tienen largas cadenas carbonadas, y esos carbonos que constituyen las moléculas pueden ser carbono 12 o carbono 14. El carbono 14 es más radioactivo, y esa radioactividad se va perdiendo a lo largo del tiempo, y datando, es decir, tomando el valor de radioactividad actual, se puede hipotetizar cuántos años tiene ese fósil por el decaimiento radioactivo, porque como les digo, la radioactividad va decayendo a lo largo del tiempo. Habrán visto 3,5 millones de películas o de series en las que hay un aparatito que hace pi, 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 y cuando está cerca de la radiación o de una radiación mayor, aumenta. Eso se llama contador Geiger, y marca un valor, y el mismo aparato hace la traducción matemática del valor que estoy midiendo en términos de radiación, cuántos años podría incluir el tiempo que ese fósil estuvo depositado en ese sitio. Así es como uno puede saber, bueno, estos huesos de un dinosaurio son de tal periodo, de tantos millones de años, etc. A veces se determina, por ejemplo, en objetos, por la microflora que está depositada sobre el objeto, no por el objeto en sí, porque a lo mejor es inerte, pero sí por la microflora que está depositada sobre ese objeto. Seguro que vieron Dark, Lili. ¿Cómo? Seguro vieron Dark con el tema del por eso digo, de radioactividad. Por eso digo que hay para ser dulce, ¿no? Con el tema de la radioactividad, está muy presente, y a veces uno lo único que sabe es que cuando los pip, 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 pip de la maquinita son más cercanos y más intensos, bueno, ahí quiere decir que es más radioactivo. Ya que estamos en las recomendaciones culturales y cinematográficas, hay una serie que se llama Chernobyl, que por lo que yo vi está disponible en Flow, que otra vez, si tuviéramos tiempo, me encantaría que la viéramos todos y un poco desarmar lo que dice esa serie, que es, desde mi humilde punto de vista, patética en términos de lo que analiza sobre Chernobyl, ¿no? Para mí es un tema realmente apasionante, y todo lo vinculado con radioactividad, energía nuclear, y como ya les hablamos en otra clase, Argentina la verdad que tiene un desarrollo de punta en energía nuclear. Bien,
Chernobyl es un estereotipo de la Guerra Fría, ¿sí? O sea, es poner a los rusos como unos idiotas, que claramente no lo son, y criticar absolutamente todo de lo que allí pasó, y hay muchas cosas que son falsas. Hay que bucear en los temas, leer bastante y contrastar esas fuentes para poder tener una opinión más certera, ¿no? También es muy interesante en relación a Chernobyl. Uno imagina que después de la radioactividad la vida desaparece y queda, pero prácticamente anulada por miles de años. Bueno, en Chernobyl está pasando un fenómeno extrañísimo y del que todavía no hay no está muy bien explicado, y son los vegetales y animales que empezaron a formar parte de ese ecosistema. Es realmente una cosa que se está estudiando profundamente, ¿no? Profe, ¿y Obviamente. en Fukushima cómo está? La situación quizás está un poco menos... Mira, por lo que vi yo el otro día, todavía hay bastantes problemas en Fukushima que todavía no se han podido resolver. Eso, ¿ves? Es otra gran paradoja, porque uno piensa a Japón como un país hiperdesarrollado, ¿no? Que tiene cosas que nosotros no podemos ni soñar, ¿no? Que nos parece como de película en términos de ciencia y tecnología. Sin embargo, la central nuclear, y para mí siempre eso fue, viste, como una cosa increíble, estaba no obsoleta, recontra obsoleta, o sea, era un tipo de central nuclear que al lado de las que tenemos nosotros para producción de energía nuclear, es como decir, viste, un fitito y un Porsche, más o menos, la diferencia así tecnológica, por decirlo de una manera bruta, ¿no? La central era totalmente obsoleta, pero además lo loco de todo esto era que había centrales nucleares en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. O sea, para los japoneses tener un terremoto es cosa, viste, como los habitantes nuestros de Mendoza y de San Juan, que prácticamente todos los días hay temblores pequeños, son parte de la cotidianeidad. Bueno, en Japón pasa algo parecido, pero además es una isla que está sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Lo que sí se puede decir es que es un país de un alto consumo energético, y por ser una isla y tener pocos recursos naturales, toda la energía, si no, tendrían que comprarla y tendrían que basarse en el petróleo, específicamente, que prácticamente no tienen. Creo que si tienen mínimamente cantidad de petróleo. Por lo tanto, como requieren muchísima energía porque son muy tecnológicos, de alguna manera las centrales nucleares lo que hacen es proveer esa energía en cantidades enormes, y la relación costo-beneficio es muy alta. Ahora, lo que no se puede comprender es realmente el grado de obsolescencia que tenía esa central. Evidentemente tenían muy bien entrenado a su personal y por eso no hubo errores humanos, como sí pasó en Chernobyl, que fue un error humano. Pero acá fue una catástrofe natural la que provocó ese desastre nuclear, ¿no? Porque fue una catástrofe natural que provocó una catástrofe nuclear. Por lo que se tiene un grado de recuperación altísima, justamente por esto que decimos, que es un país recontra tecnológico. Pero sé que Fukushima desde ya está inoperable, y todavía están tratando de dilucidar bien cuáles fueron los diferentes errores de base que permitieron que pasara ese desastre. De todos modos, yo creo que la catástrofe de aquel terremoto y tsunami fue lo suficientemente terrible como para poder haber
podido arrasar cualquier otra central nuclear. Pero esta básicamente tenía bastantes errores de seguridad, entonces por eso también la catástrofe fue mayor. Probablemente si hubiera tenido mayores anillos de seguridad, seguramente no hubiera sido el impacto tan grande. Lo que pasa es que una catástrofe nuclear, cuando sucede, es prácticamente imparable, ¿no? Por eso el hecho está en centrarse estrictamente en las cuestiones de seguridad. Pero bueno, está manejado por humanos, errores humanos pueden suceder, ¿no? Es como esa persona que maneja bárbaro y un día no frenó a tiempo, y anda a saber por qué no lo hizo. Si el tipo tenía una forma de manejar súper segura, ¿no? Y porque son errores humanos. Son cuestiones que tienen un valor en el cual no se puede manejar. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, porque si yo me pongo a hablar de energía nuclear, se nos hacen las 4 de la tarde. Vamos entonces a volver al principio, de lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que el modelo mecanocuántico, que es el modelo actual, es un modelo, como decía Lore, que digamos, combina constructos propios de la mecánica y de la mecánica cuántica, ¿no? Y lo que describe básicamente, distinto a los modelos que vimos anteriormente, es el comportamiento de los electrones dentro del átomo. Y se basa en un principio que es el carácter doble del comportamiento de la luz, y como onda y como partícula. Y por lo tanto, si yo me centro en el comportamiento de los electrones, hay una imposibilidad de poder como sacarle una foto a un electrón, ¿no? Porque saldría muy movida, porque los electrones se comportan como partículas que se mueven a la velocidad de la luz. Y se mueven en todas, o sea, girando sobre sí mismos y girando alrededor del núcleo. Por lo tanto, como se mueven a la velocidad de la luz, yo no podría determinar exactamente cuál es la ubicación de un electrón en un lugar, en un momento determinado, ¿sí? Y como no lo puedo focalizar, está acá, de lo que hablo es de una zona del espacio a la que vamos a llamar orbital, en donde existe la mayor probabilidad de encontrar. Por eso les decía que el modelo mecanocuántico es un modelo matemático y un modelo probabilístico, porque no vamos a hablar exactamente de la posición y de la velocidad del electrón en un momento determinado, sino de una zona del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrarlo. ¿Cuáles serían las características de esos orbitales? Que la energía está cuantizada. Como explicaba Lorena, los cuantos son paquetes de energía, ¿sí? Y lo que marca la diferencia con el modelo de Bohr, que es el que había explicado Lore, es justamente ¿no? Que Bohr decía, el electrón está en tal lugar, ¿sí? Pero el modelo mecánico cuántico lo que dice es que habla de una región del espacio en donde existe la mayor probabilidad de encontrarlo, no de un lugar exacto en donde estaría. Por lo tanto, como el electrón está moviéndose permanentemente alrededor del núcleo a una velocidad como la velocidad de la luz y además girando sobre sí mismo, si yo tuviera que hacer un dibujo de eso, que sería imposible porque no podría representar ese movimiento, lo único que podría dibujar sería como una nube
Y en esa nube no podría identificar partículas, ¿sí? Por eso muchas veces cuando uno quiere dibujar, entre comillas, un átomo, recurre más al modelo de Bohr y al modelo planetario. Por eso es la idea que todos tenemos en la cabeza, como de órbitas fijas, como del electrón, un redondelito que gira alrededor de una órbita fija, y eso, por eso decimos, ese modelo está perimido, pero está fijado en la cabeza de cualquier persona que ve eso y dice, uy, mira, un átomo, ¿sí? Muy bien. A ver si podemos... Acá voy a dejar, Lorena, porque voy a empezar y no lo voy a poder terminar, así que vamos a dejar en esta diapositiva, que es hasta ahora lo que dijimos, que nos diferenciamos del modelo de Bohr, en que el electrón no está en un lugar fijo, sino que está en una zona llamada orbital, donde existe la mayor probabilidad de encontrarlo. Y que si eso lo tuviéramos que traducir a un dibujo, imposible de traducirlo a un dibujo, lo más acercado a eso sería la nube, o sea, toda una cosa tachada, como una nube alrededor del núcleo que ni siquiera veríamos. Por eso no hay un dibujo, como el modelo de Bohr, o el modelo de Thomson, que era el budín. No tenemos un dibujo del modelo actual, ¿sí? Los modelos vinculados al modelo mecánico cuántico van por otro lado, que vamos a explicar en la clase próxima, porque es una cosa que hay que empezar a explicar y finalizar con eso. Así que lo dejaríamos acá. No sé si tienen alguna consulta para hacer. No sé, Gastón, si vos anduviste mirando el chat. No, no hay nada igual en el No hay chat. nada, no hay nada. Bien. Algo para que les quede claro es esto, que ahora hablábamos de trayectorias fijas, por eso hablábamos de órbitas, y el modelo mecano cuántico habla de orbitales, que parece lo mismo, pero son cosas distintas, y los orbitales precisamente lo que hablan son de zonas probabilísticas donde se puede hallar el electrón, porque como les decía Lili, ya no podemos identificar su posición, la velocidad, todo, por eso estamos en la parte de la mecánica cuántica, y entonces hablamos de regiones donde hay más probabilidad de encontrar ese electrón, y por eso sería como una nube de puntos. O sea, no tenemos un dibujito del modelo mecano cuántico, pero sí el modelo va por otro lado. Como vamos a querer representar de alguna manera cómo se ubicarían los electrones. Yo ya me voy adelantando, porque a lo mejor ustedes ya lo vieron. Vamos a representar a los orbitales con rectangulitos y a los electrones con flechas. ¿Qué quiere decir? ¿Que son rectangulitos y flechas? No, es un modelo que trata de representar la configuración electrónica que vamos a ver en la clase próxima. ¿Sí? En la clase... Sí, y otras cosas, otros dibujitos que van a ver, digo, son como las formas que pueden adoptar esos orbitales, que pueden ser o esféricas o lobuladas, que de vuelta son como esa nube probabilística de que es esa zona donde con mayor probabilidad se puede encontrar el electrón. Bueno, qué formas pueden como adoptar. Bien. Pero nada más. Siempre vamos a trabajar con algún modelo, pero no son modelos distintos a los que usamos para el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford o Rutherford-Bohr, por decirlo así en forma más ampliada. Bien, probablemente este jueves ya les suba la clase, esta segunda parte. Nuestra recomendación es siempre la misma: lectura pausada, profunda de cada módulo que subamos, y sí o sí paren donde dice alto. Donde dice alto hay que parar. Así que el jueves ya les voy a subir la segunda parte para que ustedes puedan avanzar en la lectura. Acuérdense que lo ideal es que traigan bien leída la clase para la clase sincrónica, porque de esa manera nos permite, a ustedes les permite, si tienen dudas, consultarlas. A veces cuando no hay dudas, nosotros nos preocupamos mucho, no nos ponemos contentos porque no sabemos si esas dudas son porque comprenden todo o porque no leyeron. Entonces, a veces no hay dudas, pero es porque no leyeron la clase. Acuérdense igual que tienen el foro,
¿sí? ¿Cuándo va a estar disponible el PowerPoint de esta clase? ¿Hoy a la noche o mañana a la mañana? Ahí antes había una pregunta de Nahuel Lili que decía que igual la vamos a abordar con más detalle la clase que viene, que pregunta si los electrones que están en la órbita 6-7, que leí por ahí, solo pueden verse en elementos con masa atómica muy alta. A eso lo vamos a ver en la clase próxima. Como nos vamos a focalizar en la configuración electrónica, vamos a explicar, como decía Lorena, la forma de orbitales, los distintos formatos de orbitales, que por supuesto tendrán que ver con la capacidad de albergar en esa zona del espacio electrones. Vos pensás que no es lo mismo que en una zona del espacio haya 2 electrones que haya 14, ¿sí? Entonces, cómo ese movimiento de los electrones va a dar que van a estar en una zona del espacio distinta. Y entonces vamos a combinar esa interacción electrónica de los orbitales con mayor cantidad y menor cantidad con los niveles, pero vamos paso a paso, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase próxima. ¿Sí? Y vamos a... Perdón, Gastón, y vamos a avanzar sobre tabla periódica en la clase próxima. Eso. Otra cosa que tenga esta tabla para poder trabajar no es más cómodo porque justamente se va a utilizar mucho. Eso, bien. Entonces, por favor, para la clase próxima, traigan tabla periódica, insistimos, en papel es mejor. Es mucho más práctico para ustedes, ¿eh? La tabla periódica digital están buenísimas las tablas periódicas digitales, pero no son cómodas para trabajar. Increíblemente es mucho más cómodo trabajar con una tabla de papel. Bueno, igual en la segunda parte van a encontrar algunos, entre comillas, ejercicios para hacer que son más de aplicación de los conceptos. No van a encontrar chiquicientos ejercicios, sino 2 o 3 ejemplitos como para que ustedes pongan en juego estos conceptos que vamos incorporando. Así que eso también ténganlo presente. Bien, si no hay nada más para preguntar, nos despedimos hasta el próximo martes. Semana que viene. Los que no completaron la encuesta, complétenla, porque si no no completaron la encuesta, no los vamos a sumar al trabajo colaborativo. Bueno, chicos, cuídense mucho, hay que cuidarse, la cosa está muy complicada, nosotros seguimos como si nada pasara acá adentro, pero la verdad está todo muy, muy complejo y ustedes se tienen que cuidar especialmente, porque las nuevas variantes del virus atacan especialmente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes en terapia intensiva, cosa que no habíamos visto el año pasado, solo estaban los viejos. Así que cuídense mucho. Les mandamos un beso enorme y cualquier cosa que necesiten consultar, ya saben que tienen varias vías para consultarnos, ¿no? Específicamente el foro de consultas, si son contenidos lo que quieren preguntar. Nos vemos, chicos. Chau. Hasta la próxima.